Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio, un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí comienzan las reflexiones con Roberto Claudio. Miren, señores, en el interín de esta semana hubo importantes informaciones desde el mismo día de la semana, porque todo el mundo sabe que la semana, aunque la laboral se inicia lunes, la semana comienza en real efectivamente el domingo. Entonces, desde el mismo domingo, bueno, pues en la continuación ya de lo que se definió como la operación antipulpo, bueno, pues era y sigue siendo el tópico noticioso de principal importancia en la República Dominicana, y la medida de coerción que se le conocía a un promedio de 10 personas que habían sido apresadas y sindicadas por las autoridades como vinculadas a temas de corrupción administrativa. Entre ellos, entre esas personas, dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. El tema se mantuvo en la palestra y se mantiene en la palestra durante toda esta semana, e incluso al día de hoy la población dominicana conoce de otro tipo de operación que podría venir por ahí, por cuanto si nosotros evaluamos cómo se desarrollaron estos acontecimientos, cómo se iniciaron, porque se inician en prima fase conociendo a la población a través de unos reportajes de periodistas investigadoras de diferentes temas. Habían hecho unos reportajes sobre presuntos actos de corrupción. Parece que las autoridades se le dieron seguimiento, las autoridades, el Ministerio Público, etcétera, y ahí están. Entonces, al día de hoy se conoce de que se están anunciando otros programas similares, y esta vez no sería operación antipulpo, sería operación los pulpos eléctricos, porque se señalan, y ya está preavisada la población, vienen unos reportajes que van a dar cuenta, estarían dando cuenta de presunta vinculación de otro tipo de familiares del expresidente Danilo Medina, en esta ocasión, según lo que se ha estado promoviendo, parientes de la esposa del expresidente de la República, Danilo Medina, que estarían involucrados en lo que han definido como, ¿cómo se llama esto? Operación Los Pulpos Eléctricos, e inclusive al punto de que hasta titulares le han dado ya los pulpos asiáticos, los pulpos eléctricos asiáticos. Fíjense cómo van las cosas. Entonces, si el asunto va por ahí, bueno, pues vamos a tener muchas operaciones quizás para largo. Entonces, esos han sido los temas de esta semana que está por concluir, los principales, y agregándose ya al final de la semana estos anuncios de que vienen para la semana, inmediatamente inicia la semana próxima, vienen otros reportajes dando cuenta de cosas similares. ¿Hasta dónde iremos a parar en ese sentido? Esa es una de las principales temas que se mantuvo en la palestra en esta semana. Igualmente, bueno, pues algo que podría decirse vinculado a asuntos ya no de corrupción, sino de cuando los funcionarios actuales del gobierno de Luis Abinader presentaron sus declaraciones juradas de bienes. Hubo algunos que presentaron demasiado, otros presentaron mucho. El hecho es que eran como tan exagerados, los demasiado y los tan poco, que creó algún tipo de suspicacias. Y estas suspicacias en algunos funcionarios por sus declaraciones de bienes, pues se lo llevaron, como es el caso de la que se designó ministra de la Juventud, la llevaron a que el Ministerio Público las llamara
¿Y en qué quedó? Bueno, pues al final de cuentas ella renunció de la posición. Renunció de la posición y ahora se nombró otra persona en el puesto de ella, pero ahí están llamando a familiares de ella. Llamaron a una hermana, el Ministerio Público, a investigarla también, por lo menos a interrogarla sobre el particular. Como que hay demasiado, ¿verdad? Nosotros, de todos estos temas, nos vienen causando, no solo a nosotros, a toda la población, algún nivel de preocupación. Entonces, para tales fines, para tener un criterio pues claro de cómo afecta estas indicaciones de presunta corrupción administrativa, nosotros hemos procurado que esté aquí en el programa en el día de hoy una persona calificada, alguien con elementos de juicio para evaluar desde el punto de vista político, ¿verdad? Y social, cómo gravitan estas cosas en la población dominicana. De manera que con esa persona vamos a conversar en el día de hoy. Pero hay al mismo tiempo otros temas también que vamos a analizar y que vamos a tratar. Bueno, ahí ya estamos viendo que el partido, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, que fue oficialmente ya sindicada como la segunda mayoría en el Senado de la República y está participando de las reuniones del Consejo de la Magistratura. Y entonces, bueno, pues esta segunda mayoría en términos congresual, por así decirlo, el partido está anunciando al mismo tiempo en esta semana que se está retirando de toda actividad como partido, de todas las actividades presenciales, como consecuencia de que, según dicen sus informaciones, tienen la versión de que la pandemia, el COVID-19, ha tomado cierto rebrote, ¿no? Como que está recrudeciéndose en la población. Y a ciencia cierta, en Santiago, según las autoridades, las camas se han estado sumando demasiado. De manera que así las cosas, señores. Pero todos estos temas los vamos a conversar, como le habíamos dicho, con la persona que hemos invitado para el día de hoy, porque debe ser una persona, por ejemplo, como un politólogo, ¿verdad? Un politólogo que maneje todos estos temas y que además tenga calidad para poder vertir opinión. Y para esos fines hemos invitado al doctor David Lahoz. Él es un catedrático universitario, un hombre que tiene mucha experiencia y ha estado en este programa anteriormente. Le agradecemos sobremanera que haya aceptado venir a tratar estos temas con nosotros en el día de hoy. De manera que así las cosas. Nos vamos a ir, como ustedes saben, a nuestro momento con Dios. Este programa no inicia su desarrollo hasta que lo dejamos en manos de la buena voluntad de Dios. De manera que algunas palabras de Dios. En el día de hoy vamos a recordar la historia de Zaqueo. Zaqueo, que por cierto, para los que desconocen de dónde viene la palabra saqueadores, viene de Zaqueo. Zaqueo es uno de los personajes bíblicos. Se dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos y ese tipo de cosas, y que en una ocasión Jesús iba caminando por las calles. Cuando lo alcanzó a ver, la multitud, cuando Jesús venía, pues agolpaba en las calles, y él quería ver a Jesús, y era un hombre muy chiquito, era pequeñito. Entonces se subió arriba de una mata para ver a Jesús, porque la gente no lo dejaba ver. Entonces, cuando se estaba acercando, el propio Jesucristo le dice: Zaqueo, baja de ahí, que hoy voy a estar en tu casa. Oye, mi Zaqueo se bajó gustoso y le permitió a Jesús la entrada. Y entonces la gente comenzó a murmurar a Jesucristo porque había entrado a posar con un pecador. Entonces Zaqueo, dice la historia, ¿no?, narrada por la Biblia, que Zaqueo se paró y dijo: hoy yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y además, si a alguien he defraudado, eso decía Zaqueo, yo le voy a cuatruplicar lo que le he quitado. Eso decía Zaqueo. Entonces, cuando la gente murmuró a Jesucristo, Jesucristo pronunció las palabras que están en su pantalla. Decía Jesús, según nos dice la Biblia, Jesús respondió a quienes les murmuraban por haber pretendido, ¿cómo se llama?, por haber entrado a la casa de Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también
es hijo de Abraham. O sea, él estaba ahí en esa casa porque él entendía que Zaqueo era un hijo de Abraham, y lo que hizo Zaqueo es una evidencia de que real y efectivamente Zaqueo estaba arrepentido. La mitad de sus bienes se los cedió a los pobres y dijo, y si le he robado algo a alguien, se lo voy a devolver cuatriplicado. Y agregó Jesús en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se le habían perdido. Es decir, Zaqueo era uno de los que se le había perdido a Jesús y él vino a buscarlo. Por eso entró a la casa de Zaqueo. Señores, vámonos a la pausa y al regreso estaremos ya con el doctor David Lahoz, catedrático universitario, que nos va a hacer algunas reflexiones sobre todo esto que viene pasando y que se está anunciando. De manera que pausamos y regresamos a un momentito nada más. No se mueva de ahí. Reflexiones con Roberto Claudio.